Lo que, lo que nosotros tenemos en ambas funciones, la única diferencia es que en el primer caso, voy a escribir aquí un paréntesis, aquí vamos a hacer una ventanita y voy a escribir el resumen. En el primer caso, mi función f de x es un número a elevado a x. ¿Con qué condición? Con que a es mayor o igual, no, mayor a 1, no igual, mayor a 1. Cuando eso pasa, mi crecimiento es un crecimiento exponencial. Crecimiento exponencial. En cambio, si yo tengo otra función, g de x, con a elevado a x, pero ahora a es menor a 1 y... No, lo voy a escribir de nuevo esto para escribirlo correctamente. A tiene que ser mayor a 1, pero tiene que ser menor a 1, pero tiene que ser mayor a 0. Es decir, cualquier número que usted coloque como base de una, perdón, como, sí, como bien digo, como una base de una función exponencial que esté entre 0 y 1, le va a dar este dibujito que nosotros acabamos de revisar aquí, en el segundo ejemplo. Cualquier potencia que la base sea un número entre 0 y 1, le va a dar un decrecimiento, le va a dar una disminución de la función exponencial, cada vez más pequeña. Si usted utiliza cualquier número mayor a 1, la función queda al revés. Desde abajo empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Ahora, lo interesante de ambas funciones, ¿no es cierto? Y con esto voy a terminar la clase porque vamos a seguir analizando esta función con ejemplos concretos, digamos, el día jueves que tenemos la clase, o miércoles. Lo interesante, y con esto termino, es que estas funciones nunca tocan el eje X. Se empiezan a acercar, 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 acercar infinitamente, pero nunca lo tocan. Porque siempre le va a dar la mitad de lo anterior, 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 y siempre se va a acercar, 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 pero usted nunca va a tocar el eje X. Lo mismo con la otra. La otra, si usted viene desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Y se empieza a acercar al número 0, se empieza a acercar, 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 pero se acerca infinitamente y nunca toca esa guía, claro, ese eje X. ¿Sí? Bien, no sé si tiene alguna consulta. Entonces, en resumen, el crecimiento exponencial es una potencia, ¿no es cierto? Donde mi exponente es una variable, es una letra X que yo voy a reemplazar. Pero la base de esa potencia tiene que ser un número mayor a 1. Cuando yo tengo un decrecimiento exponencial, también es una potencia que tiene una X en el exponente, pero la diferencia es que la base de esa potencia es un numerito que está entre 0 y 1. Alguna fracción que está entre 0 y 1. 1,3, 1,5, 1,4, 1,5, etcétera. O sea, perdón, 1 partido por 5, 1 partido por 3, 1 partido por 6, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas potencias le va a dar ese gráfico que usted ve en pantalla. Si usted pone un número que en la base sea un número mayor a 1, le va a dar ese gráfico. Ahora, si usted proyecta este gráfico hacia acá, si usted usáramos otro número, esto se empieza a acercar aquí, empieza a bajar así. Pero también nunca toca el eje X, nunca lo toca. Y el otro tampoco. Va bajando para el otro lado, pero tampoco nunca toca el eje X. Bien, chiquillos. La próxima clase entonces vamos a seguir hablando de estos crecimientos exponenciales y de crecimientos exponenciales y vamos a dar algunos ejemplos donde se ven en la vida práctica y cómo evaluarlos. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Ningún comentario? ¿Consulta? Recuerden, vamos a revisar esto con mayor detención en la próxima clase. ¿Ya? Bien, chiquillos, me despido entonces. Nos vemos el día miércoles.
Que esté muy bien. Chao, profe. Chao. Sí, profe, cuídese. Chao, igual. Chao. Chao. Yo- Adiós.